veces hablar del mayor tabú de nuestro tiempo. En cierto sentido, como muchos han dicho, lo que en la era victoriana era el sexo, aquello de lo que nunca se hablaba, que todo el mundo se incomodaba cuando salía su nombre, eso es la muerte hoy en día. Todo en torno a nuestro parece que la vida es para siempre. Los cuerpos que nos muestran la publicidad, las imágenes que nos rodean, son cuerpos llenos de juventud, de vida que parece siempre, eternamente joven. Hasta tal punto realmente es un tema incómodo, que su sola mención a muchas personas realmente las deja bastante incómodas. La realidad, sin embargo, es que por mucho que no hablemos de ella, no deja de existir. Nos acompaña una y otra vez esa sombra que constantemente está en el trasfondo, ¿no?, de nuestra mente y en la presencia de nuestra vida. Decía Calderón de la Barca que era la rosa de los sueños, ¿no?, el final de nuestras ilusiones, porque parece como que todos venimos a este mundo con una fecha de caducidad, y aunque la desconocemos, ¿no?, realmente una y otra vez lo que nos tememos es que esté cerca de nosotros, a la vuelta de la esquina, porque precisamente es la gran desconocida. Es aquella que irrumpe en nuestra vida en el momento más inesperado y ante la cual, seamos sinceros, ninguno está realmente preparado. Aunque a veces pensamos que una persona mayor, enferma, por sus condiciones, está concienciada de esa realidad de la muerte, siempre es algo extraño, ajeno, antinatural. Y por mucho que nuestra sociedad materialista se repita a sí mismo que es algo natural, un ciclo de la vida, que forma parte, ¿no?, volver a morir y nacer una nueva vida, que es simplemente toda la forma en la cual nuestro mundo y la vida funciona, sinceramente vemos que es algo extraño, que es un intruso en nuestra vida y marca toda nuestra existencia. Decía Proust, el famoso escritor francés, que el polvo de la muerte cubre todas las cosas, ¿no? Todos los recuerdos su temporalidad, lo transitorio que es. Hoy estás aquí y mañana no estás. Y en cierta forma vemos que esto es lo que hace ensombrecer la realidad, la vida, ¿no?, el hecho de esa temporalidad a la cual estamos abocados y que finalmente parece que interrumpe, ¿no?, rompe todas las posibilidades de poder encontrar satisfacción y realización en esta vida. Por eso es que cuando vamos a la Biblia, ¿no?, y a la confesión de la fe cristiana que esta serie está tratando, ¿no?, entendemos que la muerte es algo ajeno, extraño, no forma parte de ese orden en el cual el autor de la vida ha hecho todas las cosas. La muerte, como nos dice Génesis 3, irrumpe en este mundo, ¿no?, de una forma ajena a lo que era el propósito y el origen mismo para el cual la vida ha sido formada y hecha. Y por eso es que una y otra vez, ¿no?, nos enfrentamos a algo ante lo que nos resistimos, ¿no?, y de alguna manera nos rebelamos ante esa realidad que está ahí, ¿no?, y de la cual no podemos escapar. Una cita ineludible que iguala a toda persona individual, porque ninguno de nosotros sabe realmente qué va a ser nuestra existencia, cuál va a ser nuestra fortuna, nuestra condición, qué tipo de felicidad vamos a encontrar en esta vida. Pero de lo que tenemos la seguridad es que un día vamos a abandonar. Es aquello que iguala por ciertamente a todo ser humano sobre la faz de la tierra, ricos y pobres, incluso independientemente de su edad, tienen que enfrentarse ante esta realidad que nos iguala a todos y en la cual estamos desnudos. Igual que venimos a este mundo, nos marchamos sin nada. Todo lo que hemos podido conseguir, lograr, adquirir, ganar, disfrutar en esta vida, lo dejamos y abandonamos acá. Y eso nos hace sentirnos vulnerables, muchas veces impotentes, ¿no?, sin poder saber cómo resistir a ello. El autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, ¿no?, nos dice también en el capítulo 2, ¿no?, que la muerte y el temor a ella, el miedo, someten a la humanidad a un terror tal que la paraliza. Y esta es una realidad que toda persona tiene profundamente arraigada en su ser, ¿no?, aunque no quiera reconocerlo. Mucha gente te dirá, no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero es como el silbido en la oscuridad, ¿no?, del que quiere darse el aliento y decir que no teme nada, pero que en el fondo está ahí esa realidad última que frustra todos sus sueños y deseos. La afirmación, por lo tanto, de la fe cristiana, ¿no?, de vida eterna,
es realmente en una sociedad como la nuestra sorprendente. Cierto es que todo el mundo antiguo, toda la cultura y religiones han tenido una idea de que la vida perduraba más allá de la muerte. No podemos encontrar prácticamente credos, ¿no? Ninguno en la historia que pensara que la muerte es el fin, ¿no? Y en cierto sentido es algo muy característico, ¿no?, de la modernidad, el afirmar que después de la muerte no hay nada. Pero como en todas tantas cosas que se consideran como dogmas incontestables de nuestra cultura humanista, ¿no?, en el fondo tenemos que reconocer que tampoco hay evidencias para ello. Se dicen que la muerte, después de ella no hay nada, porque los muertos no dicen nada. O sea, sencillamente no tenemos el testimonio, la evidencia de lo que ocurre después de la muerte. Simplemente lo que nos gustaría es pensar que fuera de cierta manera. Como algunos han dicho, el propio Steiner, ¿no?, el gran pensador judío, ¿no?, que ha enseñado en las principales universidades a los dos lados del océano, ¿no?, nos dice: ciertamente todas las grandes filosofías que han venido después de la religión son sistemas sustitutivos, ¿no?, que han tomado ciertos elementos religiosos, ¿no? Y observa a Steiner que en cierta forma lo que le sirve para negar la fe, ¿no?, es al mismo tiempo su deseo, ¿no?, religioso profundamente de que estas cosas sean de forma diferente. Y pone el ejemplo de la muerte, ¿no? Muchos, por ejemplo, piensan que la vida es la realidad que hoy tenemos y nada más, ¿no? Pero es realmente porque no tienen evidencias, no hay una base para poder saber qué hay después de la vida, o es porque les gustaría que después de la vida no hubiera nada. ¿Cómo puede ser un consuelo para el ser humano ganado la no existencia, ¿no? Yo creo que en parte por la idea judeocristiana, ¿no?, que ha imperado desde la historia de que hay un juicio detrás de la muerte. Muchas personas están incómodas ante la realidad de una vida eterna porque considerarían que revelaría la realidad de nuestra vida presente. Por poner un ejemplo contemporáneo, Rafael Chirves, ¿no?, el escritor de Levante, que ha sido conocido por la literatura de la crisis en España, que hemos vivido estos últimos años. Sus novelas son demoledoras, ¿no? Una de las de la literatura más crítica que se ha hecho en España sobre todo lo que se llama la cultura de la burbuja, la manera en la cual la sociedad española en los 90 vivió toda esa ilusión, ¿no?, de que había llegado a esa modernidad, ¿no?, y que finalmente estaba en esa situación de comodidad increíble. Y en sus libros Crematorio, ¿no?, en el libro de Los viejos amigos y en el último que hizo también Antes de morir, te demuestra esa realidad de vacío, de desesperanza profunda en personas, primero, que buscaban cambiar el mundo, que tenían sueños de que nuestro país iba a ser una sociedad diferente, ¿no?, que iba a cambiar nuestra realidad histórica, ¿no?, pero también por su propia vida. Son personajes que se ven abocados a la realidad de la muerte, enfermos de SIDA, que ven que sus días están acortados, personas que se enfrentan a la vejez, al hecho de que el tiempo pasa y se acerca el día de su partida, ¿no? Y uno de los personajes que tiene Chirves en su libro de Los viejos amigos es una especie de célula comunista, ¿no?, de finales de los 70, que al llegar a los 80, en la época de la transición a la democracia, empiezan a desencantarse del cambio político. Esa generación que se suele llamar del desencanto, ¿no?, que coincide con la legislatura socialista, más o menos de los años 80, ¿no?, es una generación que rompe sus expectativas políticas, ¿no?, ya no tiene sueños y expectativas de cambio, ¿no?, y uno de los personajes que se enfrenta a esta realidad de lo que es la muerte, ¿no?, y lo hace desde la terrible enfermedad que es el SIDA, ¿no? Y este personaje, ¿no?, habla a su compañero, ¿no?, y le dice: yo lo que temo, ¿no?, de la muerte, ¿no?, de lo que pueda haber después de ella, es que hay una especie de juicio laico, dice el personaje de Chirves, un juicio laico por el cual se ponga en evidencia lo que realmente ha sido mi vida, lo que hemos ocultado, lo que hemos escondido, que de alguna forma saliera a la luz por una especie de apocalipsis revelatorio, ¿no?, que viniera después de la muerte. O sea que incluso en una cultura secular, ¿no?, como la que refleja Chirves, ¿no?, lejana a la religión, también muchas veces la idea de la muerte tiene un sentido revelatorio, ¿no?, apocalíptico, que muestra lo que es verdaderamente la vida. Esto se ve muy claramente no solamente en la ficción, ¿no?, y en la creación humana, sino también en el sentimiento profundo que tenemos, ¿no?, de que de alguna manera la muerte implica un juicio sobre lo que es nuestra vida, nuestra existencia, ¿no?,
que saca a la luz lo que puede haber estado oculto, ¿no?, o escondido anteriormente. En nuestra visión judio-cristiana, ¿no?, y como afirmamos, ¿no?, en el credo creemos también que tras esa muerte hay la realidad de un juicio. Y ese juicio es el cual iguala a todas las personas, ¿no?, tanto vivos como muertos, ¿no?, confesamos que se presentará, ¿no?, delante de aquel que revelará la realidad de nuestras vidas. Y eso es algo que, seamos honestos, nos incomoda. Porque ¿quién no tiene secretos? ¿Quién no hay cosas en su vida que no le gustaría que salieran a la luz, ¿no?, que realmente sería su pesadilla, ¿no?, el que se descubriera, digamos, no solamente su doble vida, sino la realidad de lo que somos, sinceramente, honestamente. Por eso es que la idea de un juicio tras la muerte es tremendamente inquietante y produce un gran agobio, ¿no?, y miedo ante aquel que se enfrenta a esa realidad última. Por eso es que muchas personas sabemos que, aunque no sean creyentes, cuando se acerca a la muerte sienten como la necesidad de confesar, de reconocer cosas de su vida que hasta ahora han estado ocultas, ¿no? Los religiosos, claro, lo conocen bien, ¿no?, porque quien ha acompañado a un muerto, ¿no?, a un muerto moribundo en el momento en el cual está a punto de dejar su vida, sabe que escucha confidencias, secretos de cosas que ni siquiera podías imaginar o sospechar de la vida de una persona, pero que siente esa necesidad, ¿no?, de algún momento de dejar este mundo como intentando reconciliarse con la propia realidad misma de lo que es su vida. Y la persona siente necesidad muchas veces de pedir perdón a aquellos que considera que ha ofendido, que siente su conciencia, que no puede dejar este mundo con cuentas pendientes, ¿no?, y quiere, aunque sea al final, ¿no?, en el último momento, poder enfrentarse a su vida con una cierta paz de conciencia. Esto nos muestra también el hecho de que, a pesar de que la psicología durante tanto tiempo nos ha hablado, ¿no?, de que la culpa, ¿no?, es resultado simplemente de un elemento represivo, ¿no?, que este subconsciente, nuestra educación ha determinado, no es tan fácil entender por qué nos seguimos sintiendo culpables, aunque no creamos en una culpa objetiva, ¿no? Nuestro mundo ya no cree en el pecado, sin embargo la gente sigue teniendo una conciencia de fracaso, de no haber cumplido lo que tiene que hacer, de haber traicionado incluso aquello que considera más valioso. Y este sentido de culpa tan arraigado y profundo en nuestra conciencia, ¿no?, de alguna forma es con aquello que luchamos una y otra vez y que la muerte pone en evidencia. Es como si ante la realidad de esa vida futura, no pudiéramos mostrarnos más que tal y como somos, desnudos, en nuestra realidad verdadera. Y esto coloca a todo ser humano con un problema. El apóstol Pablo por eso dice en Romanos capítulo 3, ¿no?, que todos nos enfrentamos, ¿no?, ante el problema que podríamos llamar nuestra injusticia. Esa profunda injusticia por la cual no vivimos, ¿no?, de acuerdo a lo que pensamos que debiera ser nuestra vida, de acuerdo para la cual hemos sido hechos, ¿no?, el propósito mismo que el autor de la vida nos ha formado. Y ese problema realmente es universal. Como nos dice el apóstol, no hay justo ni en uno. No hay ni siquiera uno. En ese sentido también vemos que la Escritura iguala a todo hombre, no solamente ante la perspectiva de ese juicio y de la muerte, sino ante ese problema, ¿no?, que denominamos el pecado. El pecado es algo que acompaña universalmente a todo individuo y que todos por igual compartimos. Esa realidad, ¿no?, que a todos nos acerca, ¿no?, es la que no solamente nos permite sentir una cierta medida de compasión por aquel que está al lado. Cuando conoces tu propia culpa, tu propia falta de justicia, puedes tener misericordia, claro, por aquel que igualmente tiene esa misma falta o injusticia. Es por esto que, claro, las personas que no se conocen a sí mismos, ¿no?, que no son conscientes de su propio problema, ¿no?, tienen dificultades para compadecerse de otros. El cristianismo, sin embargo, al igualar a todo hombre en su problema, ha mostrado siempre un profundo elemento compasivo. Sabemos que una de las grandes herencias, ¿no?, del cristianismo, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no?, ha sido la misericordia, ¿no?, como una y otra vez se está recordando, ¿no?, incluso en la Iglesia Católica, el hecho de que la misericordia no es simplemente un elemento más de la virtud cristiana, forma parte de algo fundamental, de ese trono de gracia que creemos que rige la vida. ¿Por qué? Porque si en definitiva de lo que tenemos que responder es de nuestra propia vida, de lo que somos, tenemos un serio problema. El cantante de rock irlandés Bono, del grupo U2, ¿no?,
Se educó con un padre católico y una madre episcopal. Entonces, desde pequeño iba a aquella pequeña capilla que hay en el barrio de Finglas, en Dublín, ¿no? Donde escuchaba tanto la Biblia, ¿no? como los salmos y toda la tradición, ¿no? Que la Iglesia de Irlanda, ¿no? ha mantenido desde tiempos antiguos. Y él ha expresado en un libro reciente de conversaciones con un periodista, ¿no? cuál es el sentido para él de la fe, ¿no? Dice Bono en este libro: todas las religiones tienen en común un sentido de karma, de causa y efecto. Tú haces, esto recibes, ¿no? Dice, pero la fe que yo he conocido, ¿no? El cristianismo en el cual él se ha educado, ¿no? es el único que rompe ese círculo cerrado, y es la gracia. La gracia es la única que te libera, ¿no? de las consecuencias, ¿no? de los efectos y de la realidad misma de lo que tú mereces. Y añade Bono el comentario: si yo tuviera que pagar por lo que he hecho, dice, tendría un serio problema, porque realmente mi vida está muy lejos de ser lo que debiera ser. La confianza de él, por lo tanto, como de muchas personas que se confiesan cristianos, ¿no? es en la gracia de Dios. Que de alguna manera la misericordia divina, ¿no? haya el lugar, ¿no? para poder librarse de lo que es la realidad y de la consecuencia de nuestros actos. Cuando la Escritura, por lo tanto, nos muestra, ¿no? cuál es la única salida, la única esperanza que tenemos frente a ese juicio, ¿no? la respuesta que nos muestra es la gracia, la misericordia, el don inmerecido que Dios nos da en la persona de Jesucristo. Por eso, como estamos a punto de recordar una vez más, ¿no? en esta Navidad, ¿qué es el cristianismo sino el regalo? El regalo que Dios nos da en la persona de Jesucristo. Y un regalo tú no lo compras, no lo adquieres, no lo ganas, no lo mereces. Es algo que recibes. Y como un favor que no puedes en modo alguno aportar nada a él, simplemente se te da. La vida de Cristo Jesús, por lo tanto, se nos da como esa justicia que nosotros no tenemos. Como un regalo, dice el apóstol Pablo en Romanos, recibimos el don de la justicia de Cristo a nosotros, que somos injustos, ¿no? por la fe en él. Así lo aceptamos y recibimos como el regalo de Dios. Y por lo tanto, lo que el cristianismo ofrece al mundo, y recordamos en una Navidad más, es el regalo de Dios para criaturas como nosotros, culpables, ciertamente, merecedores del castigo, que ante su justicia no teníamos esperanza. Cuenta la anécdota de que Napoleón Bonaparte vino a una madre que su hijo había desertado, había abandonado las filas de su ejército y estaba condenado a muerte como desertor. Y el famoso emperador, ¿no? recibe a esta mujer, ¿no? que implora misericordia, ¿no? le suplica la gracia, ¿no? de librarle de la muerte a aquel desertor, ¿no? Y contesta Napoleón: pero es que no es justo dejarle libre de esa pena, merece ese castigo. Y la madre le dijo: bueno, si fuera cuestión de merecerlo, si fuera cuestión de justicia, no sería misericordia, que es lo que pido. Si pido misericordia es porque es gracia lo que estoy buscando, no justicia, ¿no? o merecimiento. Por lo tanto, vemos que la gracia, por definición, ¿no? nos lleva a ese favor inmerecido de Dios para nosotros, que es Cristo Jesús. Algo que recibimos sin haber hecho, logrado ni conseguido nada a cambio. Y con Él nos ofrece la vida. La vida eterna, nos dice una y otra vez el Evangelio, está en Cristo Jesús. Quien tiene a Cristo, tiene la vida. Así es como Él habla en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, cuando recibimos ese regalo, ese don divino, recibimos la vida misma. Y Él nos da otra vida que no sea eterna. A lo largo del Evangelio de Juan, la expresión vida y eterna están totalmente unidas, no podemos separarlas. Jesús no concede una vida por un tiempo, en forma parcial. La única vida que Jesús nos da es una vida eterna. Por lo tanto, esa nueva creación, ese regalo y don divino que recibimos de Cristo, es por definición no solamente vida, ¿no? sino vida eterna. ¿Qué significa entonces para nosotros como cristianos confesar, ¿no? que creemos, ¿no? en esa vida futura, en
esa vida eterna que tenemos? Bueno, por un lado, es reconocer nuestra propia limitación. Somos criaturas del tiempo. Hablar de la eternidad nos excede totalmente. ¿Cómo poder explicar en qué consiste la eternidad? Un solo instante, si hubiera momentos en la eternidad, valdría más que toda una vida pensando sobre ella. De alguna manera es que no podemos entrar en la dimensión de lo que significa esa eternidad. Pero lo que una y otra vez Jesús nos quiere mostrar, ¿no?, es que es la verdadera vida, la vida que realmente merece la pena. Y nos lo muestra en contraste, ¿no?, que a diferencia muchas veces de la realidad presente. Una realidad que, reconozcámoslo, es parcial. Hay momentos, instantes en esta vida en la cual uno se ve sobrecogido por la existencia, que realmente te parece maravilloso el estar vivo. Pero no es cierto que dura poco tiempo esa experiencia. Tal vez uno se libra del tiempo en momentos en los cuales se ve asombrado, maravillado por algo. Quizá cuando estamos enamorados, cuando vemos algo, un paisaje sobrecogedor, estamos en medio de una historia, en una película, escuchando una música, ¿no?, leyendo un libro en el cual estamos inmersos. Hay momentos en que uno pierde el sentido del tiempo, pero no dura mucho tiempo. Basta un rato dentro de esa misma historia, con esa misma persona, en ese mismo escenario, para que empieces a mirar el reloj y te des cuenta que el tiempo pasa. O sea, incluso los momentos de relato que conocemos en la vida están marcados por esa realidad de la temporalidad. Y nos acostumbramos a cualquier cosa. Aquello que nos parece maravilloso, fascinante al principio, una vez que lo alcanzamos, que lo tenemos, es como si perdiera nuestro valor. Así el que es niño, lo que desea y anhela es ser mayor, poder disfrutar de la vida independientemente, libremente. Y cuando llegamos a cierta edad, en el caso de muchos de nosotros, empezamos a pensar lo que era la inocencia perdida, lo que era la vida por delante, lo que eran los sueños de nuestra infancia. El que está solo, no hay nada que más desear en este momento en su vida que tener a alguien a su lado. Le parece que la compañía es la mejor perspectiva de la vida, el poder compartir todo, el poder tener esa relación íntima y profunda. Y los que estamos acompañados, tristemente, hacemos de nuestra vida un infierno. Parece que estamos como condenados muchas veces, ¿no?, a una relación que nos incomoda, ¿no? Y una y otra vez así encontramos que la persona vive insatisfecha, tanto de una manera como de otra. Quien no tiene trabajo, lo único que quisiera es poder tener no solamente un empleo, sino una posición. Poder decir que es alguien. Cuando le preguntan, ¿y tú qué haces?, no sabe qué decir porque se siente avergonzado, incómodo. Y el que tiene empleo, lo único que desea es mañana no tener que levantarse de temprano y tener que ir a trabajar. Desearía sencillamente vivir en ese ocio perpetuo. Pero continuamente nos enfrentamos a esa insatisfacción que nos muestra que la vida finalmente, en el presente, no podemos alcanzar aquello que deseamos. C.S. Lewis, el gran pensador americano, recuerda una y otra vez en sus libros, ¿no?, cómo si hay una realidad de frustración en el presente, es porque tiene que haber una plenitud o satisfacción en otra vida. Y por lo tanto, la vida futura es ni más ni menos que el cumplimiento, la realización de esos sueños y deseos, ¿no?, que no podemos alcanzar en esta vida. Y solamente por medio de Dios, en Cristo Jesús, podemos alcanzarlo. Esto es lo que la fe cristiana presenta, la realidad de que por medio de Él tenemos la certeza, la seguridad, la confianza de que igual que le conocemos a Él, tenemos la vida. Por eso cuando estuvo con aquellas sus amigas ante la pérdida de Lázaro, su hermano, les dice esta gran declaración: yo soy la resurrección y la vida. Él mismo. Es en Él que está no solamente la vida, sino la vida de la resurrección. Porque finalmente, ¿qué es la vida eterna de la que estamos hablando? Una vida espiritual. Es un ente, digamos, más o menos vago, que consiste en pulular nuestro ser como alma en este cosmos perdido, ¿no? Una experiencia de nirvana con el cual nos unamos al todo. No. Lo que la fe judío-cristiana proclama, ¿no?, es que esa vida eterna es la resurrección. Y la resurrección es una afirmación realmente revolucionaria en la historia de las religiones. El judaísmo creía en la resurrección, pero sin embargo no había precedentes nunca de una persona, como dice el obispo Wright,
que pudiera resucitar en medio de la historia y que su sola resurrección cambiara la vida. Esperaban la resurrección futura, la que esperaban Marta y María cuando perdieron a Lázaro. Ya sabemos que los muertos resucitarán al final, aquel día. Pero Jesús, al resucitar en medio del tiempo y el espacio y continuar la vida como es ahora, los judíos no saben qué hacer con ello. Y por esto encontramos que se convierte en un obstáculo, en un problema. Para los griegos, como dice el apóstol Pablo, una locura. ¿Quién quiere volver a este cuerpo, a esta materia? Esto es absurdo. O sea, ¿qué sentido de vida futura tiene volver a resucitar en la carne? Pero para los judíos era algo que solamente tenía sentido cuando todas las cosas fueran hechas nuevas, cuando todas restauradas. La resurrección de Cristo, por lo tanto, nos da una esperanza de vida diferente, que no conocemos ni en las religiones antiguas, ni en el propio judaísmo. En ese sentido, como alguien ha dicho, el cristianismo es la fe más materialista sobre la faz de la tierra. Porque lo que predicamos no es simplemente la subsistencia del alma en algún lugar llamado cielo por toda la eternidad, sino es un nuevo cielo y una nueva tierra. Tal como dice el obispo Riker en su maravilloso libro sobre la resurrección, ¿no?, y la vida eterna, ¿no? La esperanza que tenemos como cristianos, ¿no?, es en una nueva tierra, en una realidad material. Por eso es que Jesús una y otra vez compara la vida eterna con una fiesta, un banquete, en el cual sentados con Abraham, Isaac y Jacob participaremos de ese convite eternamente. Lo compara Luis con esa gran danza, ese baile con el cual imagina la eternidad en esa fiesta de bodas del Cordero, cuando todos participen, ¿no?, de la realidad de que aquello que estaba perdido, esta vida del ser humano ante el triste destino de los hijos de Adán, ha sido finalmente recuperado por la vida de Cristo Jesús, que nos ofrece por su resurrección nuestra vida en un cuerpo resucitado. La esperanza cristiana, por lo tanto, no está solamente en un estado intermedio, que llamamos cielo, en una relación inmediata con Dios después de la muerte, sino que está finalmente, en último término, en esa esperanza que tenemos de un nuevo cielo y una nueva tierra. De esa manera, vemos que es vindicada la obra de Jesús. Se nos dice que finalmente Él no permite, ¿no?, que el mal ni el maligno tenga la última palabra. Toda esta creación que ha sido perdida, Él la recupera. Por eso es que la visión que nos da la Biblia de la esperanza cristiana es la visión de un nuevo mundo, ¿no?, restaurado, recuperado, en el cual toda la creación material, como anuncian los profetas, ¿no?, se levanta en júbilo y en cántico de alabanza ante la realidad del triunfo de la vida frente a ese poder de la muerte. Ese universo, ¿no?, maravilloso, ¿no?, que Luis, el escritor africano, nos habla, ¿no?, en sus fábulas, ¿no?, y crónicas de Narnia, ese mundo en el cual la vida finalmente triunfa sobre el poder de la oscuridad y de la muerte, y en el cual nada fin para esa nuestra felicidad. Una de las historias de Crónicas de Narnia, Luis, ¿no?, compara esta realidad, ¿no?, de ese mundo maravilloso, ¿no?, con la búsqueda de un joven, de un muchacho que se encuentra ante la inminente pérdida de su madre. Luis, como Tolkien y otros escritores de su círculo, eran huérfanos, vivían la privación, en cierto sentido, que habían vivido en su infancia, ¿no?, de tener padres presentes que les acompañaran. Imaginaban siempre, ¿no?, la vida eterna y su fe, ¿no?, en relación con el sentido de adopción que habían encontrado en la fe. Es como si el descubrimiento de Dios como Padre, ¿no?, les hubiera mostrado el verdadero sentido, ¿no?, de la fe para ellos. Y Luis compara en esta historia a este joven que está a punto, este chico, está a punto de perder a su madre y entra en este mundo maravilloso. En cada historia de Narnia se entra de diferente forma, ¿no? Hay niños que entran por medio de un armario, otros entran de otra manera. Pero en esta historia se encuentra en este mundo buscando a esta figura divina que reina, que es Aslan. Aslan es un león, en una evidente comparación, ¿no?, con el título de Cristo, ¿no?, como el león de Judá. Y este león que reina sobre este universo es aquel que tiene el poder de la vida. Y lo que espera este niño, ¿no?, es que le dé el elixir, el remedio mágico y maravilloso que le permita finalmente recuperar la vida
de su madre seriamente enferma, a punto de morir. Pero como en la vida misma, el niño que va buscando, ¿no? El chico que va buscando a Aslan, se encuentra siempre que le va. Cuando parece que va a encontrarle, nunca finalmente le halla, y así hasta el final del libro, la última página. Nuestra existencia misma también vemos que la fe se convierte siempre en una dificultad. Una y otra vez, por más que buscamos a Dios e intentamos encontrarle, como el personaje del relato de Luis, parece que no se va a ver. Es una presencia elusiva, ¿no? Que está ahí pero que no llegamos a ella. Pero finalmente, al final del relato se encuentra con Aslan, a solas, en esa imagen en la cual le descubre, ¿no? Y nos dice el relato de Luis que en ese mismo instante, cuando vio el rostro del león, esa figura divina de Aslan, desapareció de su mente la razón misma por la que había venido a ese mundo. Comprendió que ver el rostro de aquel ser era más importante para él, más valioso y maravilloso que la razón por la que había venido a ese mundo. Y esto es en definitiva lo que la vida eterna es para los cristianos. No es simplemente vivir para siempre, no es la felicidad sin fin, es conocer, disfrutar y participar de la vida de Dios mismo. Por eso en el cristianismo siempre hemos hablado, ¿no?, de que la eternidad, la esperanza que tenemos es contemplar el rostro de Dios. Esa visión beatífica, ¿no?, que buscaban desde la antigüedad, ¿no?, los primeros cristianos, ¿no?, el contemplar la realidad de aquel que es el Señor y el autor de la vida, de verle con nuestros propios ojos, ¿no? ¿Por qué les motivaba y les animaba una y otra vez? Sin duda, no por el terror de ese juicio, no por el miedo de lo que iba a descubrir ese juicio acerca de su propia vida, sino por la gracia y misericordia que encontrarían en aquel que reina y es Señor por los siglos de los siglos. Por eso, como la historia de Luis, cuando vio el rostro de aquel león, de la figura divina de Aslan, lo que vio en ella es que la lágrima corría por su mejilla y contempló el amor profundo, la compasión tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros personalmente. Cuando conocemos así a Dios como aquel que nos ama tanto que ha dado hasta la propia vida, es su único Hijo por nosotros, entendemos que lo último que podemos decir de Él es que es indiferente a nuestra vida. Yo no tengo, como la mayor parte de los cristianos, una respuesta al problema del mal. No sé por qué hay tanto sufrimiento en este mundo y por qué en esta terrible desgracia e infortunio tenemos que acabar finalmente en esa muerte que es consecuencia de nuestro mal. Pero lo que sé es que Dios no es indiferente a ella. ¿Por qué ha venido a este mundo? Ha sufrido como uno de nosotros. Ha padecido en su propia carne nuestras contradicciones y debilidades y ha experimentado la muerte misma. Sobre la cruz del Calvario, Él ha conocido lo que significa nuestra mortalidad. Y por eso dice el autor de los Hebreos también en su carta, que de esa manera ha triunfado, vencido sobre el que tiene el dominio de la muerte. Al morir Él mismo, es la muerte de la muerte misma, como decía el teólogo John Owen. La realidad de la muerte nos habla de que la vida triunfa por medio de Cristo Jesús. Y esto es algo que entendemos y conocemos por la fe. La fe es la que nos permite no solamente imaginar, suponer que puede haber algo más de la vida que ahora conocemos, sino que nos da la certeza misma de esa vida en la persona de Jesús. Por eso quiero acabar con las palabras del apóstol Pedro al comienzo de su primera carta. Él dice que bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado nueva vida por la resurrección de Jesucristo. Si nuestra vida es lo que hemos sido hasta ahora, lo que ahora somos dignos de conmiseración, porque ciertamente nuestra vida está acompañada de grandes frustraciones y miserias. Pedro era capaz
de hacer daño y traicionar a quien más amaba. Al maestro le dijo que le entregaría su propia vida en su servicio. Sin embargo, aquella misma noche en que fue juzgado y entregado a aquel patíbulo, por 3 veces dijo Pedro que no le conocía. Si su vida era lo que era en ese momento, podía llorar amargas lágrimas, porque era una vida digna de conmiseración. Pero encontró una esperanza más que la muerte de Jesucristo, su resurrección. Porque Cristo vive, él creía que era mucho más de lo que había sido hasta ahora y de lo que era en ese momento. Lo que llegaría a ser gracias a él, a Cristo Jesús. Y por eso es que dice que tiene una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando hablamos de esperanza muchas veces nos referimos a algo vago. Nos gustaría, desearíamos, quisiéramos, tenemos la esperanza de algo. Pero cuando la Escritura nos habla de esperanza, nos habla de una certeza, de una confianza, de una seguridad. Y eso es lo que Cristo es para nosotros. La confianza que tenemos de esa vida y de esa vida eterna. Y el apóstol Pedro, por eso la compara con una herencia. Con la herencia que recibimos de Dios como un Padre. Pero esa herencia no tenemos palabras para explicar. Va más allá de nuestra mente e imaginación. Por eso dice 3 características con las que quiero dejar esa herencia que tenemos de vida eterna en Cristo Jesús. Nos dice que es una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice la versión de la Reina Valera. Una herencia incorruptible porque es la única vida que no podemos perder. Todo lo que tenemos hoy, nadie nos puede decir si mañana lo vamos a tener. La vida que tenemos en Cristo Jesús es la única vida segura, la única vida cierta. Es aquella en la cual podemos confiar que es realmente tan cierta como la vida misma. Pero nos dice también que es una vida incontaminada, porque es la única que no podemos estropear. En esta vida somos nuestros mayores enemigos. Nos bastamos a nosotros mismos para arruinar nuestra propia existencia. Aquellos que más amas son los que peor tratas. Aquello que más quieres, muchas veces lo que menos cuidas. El ser humano es tan contradictorio, tan profundamente autodestructivo, que realmente si dependiera de nosotros esa vida, la acabaríamos arruinando. Pero lo maravilloso de esa esperanza que tenemos de una herencia viva es que nosotros mismos podremos arruinarla. La vida que Dios nos da en Cristo Jesús es una vida que incluso nos salva de nuestras propias contradicciones y miserias. Y por último nos dice que es una vida inmarcesible, inmarchitable, que siempre nos muestra su belleza, hermosura y atractivo. Como decíamos antes, en esta vida hay poco que perdure en su atractivo. Cuando algo te fascina, cuando algo te motiva, vemos que es una fuente de estímulo, pero muchas veces se vuelve una rutina. Por eso es que tantas veces tenemos que cambiar de actividad, que tenemos que buscar en otro sitio, ¿no? Aquello que ya nos satisface lo que tenemos en el presente. Porque de alguna manera es como si toda la vida siguiera esta ley de la naturaleza misma de muerte, por el cual se marchita la flor y no permanece. Pero la vida que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, esa esperanza de la que habla Pedro, es inmarchitable, porque nunca perderá su asombro, su admiración. Es por eso que la eternidad finalmente en la Escritura es descrita como un acontecimiento de sorpresa, de maravilla, que provoca alabanza, admiración, adoración. ¿Cómo podremos adorar a Dios por toda la eternidad si apenas podemos, por un rato, en esta vida, concentrarnos siquiera en lo que estamos haciendo en un acto de culto? Si somos sinceros, nos cuesta imaginar qué felicidad puede haber cantando eternamente a Dios, por mucho que a uno le guste la música, cante. Realmente, ¿quién se ve a sí mismo, ¿no? Por toda la vida, simplemente en esa expresión de culto? La razón es que no hemos visto todavía la causa de esa admiración y asombro. El día que veamos
rostro, que descubramos quién es Él, que encontremos quién es aquel que gobierna y es el centro de nuestra atención. Entonces la sorpresa y admiración será para siempre. Por eso es que el Apocalipsis, la revelación final de la Biblia, acaba con esa admiración y alabanza perpetua, continua. Es una fuente constante de asombro. Aquel que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono es el león, es el cordero. Y ese cordero aparece delante de nosotros, inmolado, sacrificado. Yo no sé cuánto recordaremos en la eternidad de nuestra vida presente. No sé si podremos hacer memoria de lo que ha sido nuestra experiencia hoy o en otro momento. Lo que sé es que hay algo en la historia, en el tiempo, en el espacio, que nunca olvidaremos, que estará siempre en el centro de nuestra atención. Y es lo que ocurrió en aquella cruz del Calvario hace más de 2000 años. Ese cordero inmolado, sacrificado, mostrará siempre las huellas, las señales de aquel que fue llevado a aquel patíbulo, que sufrió aquella muerte cruel. Por lo tanto, nos desvelará algo la eternidad de lo que la cruz misma ahora nos oculta. En cierto sentido, la cruz es el centro de la fe cristiana, pero no acabamos de entender, de comprender cómo funciona, de qué manera esa vida que se nos da en la cruz es nuestra. Y es como si esa cruz tuviera que ver solo con nosotros, con nuestra propia vida, con lo que nosotros necesitamos, el perdón, la seguridad de que Dios nos ama. Pero en esa vida eterna, en esa gloria final, es como si la cruz nos desvelara quién es Dios para nosotros. Un Dios que se ha entregado, un Dios que se ha dado por nosotros. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, cuando te vio a ti y a mí, y vio a su propio Hijo, aquel amado desde la eternidad, te prefirió a ti y a mí, en vez de a su propio Hijo. Y el ver eso, el comprender eso, el entender hasta qué punto Dios te ha amado, de tal manera que ha entregado a su único Hijo, por ti, por mí, cambiará toda nuestra vida. A partir de entonces no habrá dificultad ninguna en reconocer que no hay nadie como Él, que no hay amor como el suyo, que no hay favor y gracia como la que Dios nos da. Y lo único que podemos